Bueno, mientras tanto, les comunico, ¿no? Em, por disposición de la universidad, nosotros tenemos que presentar las evidencias de cada una de las clases. Por lo tanto, siempre empezaré grabando a partir de que ustedes se conecten o a partir de la hora en la cual sería la hora de la sesión, ¿correcto? Entonces, obviamente no tendría que preguntarles o realmente ustedes deberían aceptar las condiciones para poder participar en la clase, ¿no? Entonces, para que no tengamos ningún tipo de problemas. Entonces, como les había indicado, inclusive eh, las clases son grabadas para que podamos de alguna manera tener acceso nuevamente a la misma clase una y otra vez. Esas dos son las ventajas que tenemos para poder realizar esto, ¿correcto? Entonces, a partir de ahorita, empecé a grabar la sesión. De todas maneras, esperemos 2 minutitos más hasta que se conecten todavía más estudiantes, ¿sí? Hasta ahorita tengo 28 estudiantes conectados. Sin embargo, de acuerdo a la lista, somos aproximadamente 36 más o menos. ¿Ok? Una pregunta, ingeniero. Dígame. Verá, yo me desconecté de la otra y me pude conectar por medio del mensaje del Hotmail. ¿Ya? ¿Hay algo? Porque no encontraba el otro enlace en donde es la plataforma. ¿Ya? A ver, ya vamos por ahí, ¿correcto? Ya vamos a Ya, solucionar algunos problemitas. gracias. Ajá, sí.
Bien, ¿cómo les va, muchachos? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Wilson Anrango. Como les había indicado, esta es la asignatura de Matemática Superior para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, ¿correcto? Por favor, vamos a empezar con algunas indicaciones, ¿sí? Sobre todo algunas indicaciones generales con las cuales vamos a llevar la clase de una mejor manera. Entonces, empezamos, por favor. De ser posible, es decir, vamos a empezar con las indicaciones sobre la plataforma Zoom que estamos utilizando, ¿correcto? A menos que alguien más esté participando en la reunión con algún otro software. Bueno, las indicaciones que hay que darles es, por ejemplo, empezando con el video, ¿correcto? En muchas de las ocasiones, en caso de que no sea requerido, pues siempre hay que empezar la reunión deshabilitando su video, ¿correcto? Y asimismo, si escuchan, hay alguien que tiene activado el audio y se escucha el sonido externo que va a molestar al resto de los estudiantes. Entonces, de la misma manera, por favor, tener control sobre la habilitación y deshabilitación de su audio, por favor. En caso de ser requerida la participación, ustedes tienen la posibilidad de inmediatamente activar el audio, ¿correcto? Entonces, mientras tanto, hay que tratar de tenerlos desactivados. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ustedes ingresan a la reunión virtual, por favor coloquen su primer nombre y su primer apellido en la plataforma para que yo pueda identificarles por su nombre o por su apellido. Entonces, por ejemplo, hay una persona que ha ingresado con el nombre PC1. Hay otra persona que se conectó con el nombre de usuario. Entonces, yo no les puedo diferenciar eh, en ningún momento, ¿no? Hay otra persona que solamente pone Cristian, otro que solamente pone Alex. Es decir, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y colocar sus apellidos, de ser posible, el primer nombre y el primer apellido, ¿ok? Entonces, eso respecto eh, ¿eh? al software con el que nos estamos conectando. Por otro lado, por favor, hacérmelo saber en caso de que sus aulas estén teniendo problemas, ¿sí? Es decir, si su conexión a Internet está algo lenta, tiene alguna falla, alguna situación que le obliga a usted a salirse de la clase, por favor, hacérmelo saber, ¿ok? Entonces, como vamos a tener 2 horas de clases, voy a tomar lista 2 veces, en 2 ocasiones. Por favor, esto tomar muy en cuenta. De la misma manera, no sé si todos escuchan cuando alguien se conecta o se desconecta. Si eso sucede, pues eso es lo que sucede conmigo, ¿no? Yo me doy cuenta cuando alguien se desconecta. Entonces, hay que mantenerse en línea y por favor participar, ¿correcto? Eh, Avisarme cualquier situación. Tenemos una opción que dice chat. Obviamente este chat es genérico, no se pueden revisarlo. Quienes no hayan podido trabajar con esta plataforma, pues revísenlo, por favor. Ahorita les acabo de enviar un mensaje. Pueden revisarlos. Supongo que a todos les llegó. Entonces, vamos a tener inclusive interacción mediante el chat, ¿correcto? Pero en la mayoría de casos, de ser posible, a mí me gusta que la interacción sea mucho más personalizada. Por lo tanto, todas las dudas que tengan, por favor, por el audio, ¿sí? Usted en el instante que tiene una duda, active su audio y pregunte. Yo no tengo problema en cualquier instante que usted requiera alguna explicación más detallada o alguna situación más específica, simplemente active el audio y usted puede
puede comunicarse conmigo, ¿correcto? Entonces, el chat realmente lo trabajaremos posiblemente cuando tengamos una tarea en clase o alguna situación de esas. Porque cuando se está dando clases, sobre todo que es difícil ponerle mucha atención a todas las opciones que nos da la plataforma, ¿correcto? Entonces, mientras yo estoy dando clases, estoy dando una explicación, no puedo quizás en ese instante darme el tiempo de responderles de forma escrita, ¿sí? Entonces, yo no tengo ningún problema en que simplemente activan el audio y me preguntan, ¿correcto? Inclusive, si tiene una pregunta, active el audio y active el video para realizar la pregunta. ¿Sí? Y de esa manera, inclusive conocerles, identificarles, porque ya que estamos indicando que vamos a deshabilitar audio y video, realmente no les conozco, ¿correcto? Todavía necesitaría interactuar más con ustedes para poder darles alguna asesoría más personalizada inclusive. Eh, Eso respecto a esta situación. No sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, todo No, está ningún entendido. ingeniero, todo está claro. Todo Chévere. claro, ingeniero, gracias. Ya listo. Oh, Bueno, claro, Inge, muchas gracias. Sí, ingeniero, muchas gracias. listo. Ahora, tenemos una opción en la que vamos a seguir trabajando un poquito más con la aplicación y con el curso virtual, ¿sí? No sé si ustedes ya ingresaron a su curso virtual en la plataforma. Y si no lo han hecho, por favor, háganlo ahorita porque vamos a interactuar allá. Eh, el tema de esta clase realmente es sobre el manejo de la plataforma, conocernos, ¿sí? Es decir, esta clase es la clase 0, por lo tanto, hoy no vamos a tener nosotros clase de un tema específicamente de matemática, ¿correcto? Entonces, por eso vamos a interactuar también por la plataforma. Listo, les acabo de compartir mi escritorio. Ustedes también lo pueden hacer. No sé si hay alguna duda respecto a eso. En la parte inferior ustedes encuentran un recuadro verde con una pequeña flecha hacia arriba y ahí dice share si tienen en inglés o de lo contrario compartir. Le dan ahí una opción y ustedes ya pueden compartir su escritorio en cuanto sea necesario, obviamente, ¿no? Y vamos a interactuar. Cuando ustedes hagan una presentación, simplemente abren la presentación en su computadora, comparten el escritorio, comparten la pantalla y con ello nosotros ya podemos visualizar lo que cada uno puede compartir, ¿correcto? Entonces, em, me parece que también hay una posibilidad de darle una manito arriba cuando, por ejemplo, cuando les pregunto esto, ¿no? Por si hay alguna duda o alguna situación. Entonces, en la mayoría de casos contesten con una manito arriba nada más. Por ejemplo, ahorita les voy a preguntar, ¿están mirando mi pantalla? Entonces, para no tener que contestar de forma con un audio, una manito arriba, ¿correcto? Exacto, exacto, correcto. Bien, bien. Listo. Esa va a ser la forma en la cual nos vamos a comunicar, ¿correcto? Me parece bien, exacto. Bien, entonces, si ya están en la plataforma, vamos a continuar. Revisen, por favor, esta va a ser nuestra estructura en cada una de las clases. Por ejemplo, en la sección inicio, las personas que hayan podido ingresar, pues tenemos la primera sección, una especie de carátula en la cual se encuentran mis datos y además el horario en el cual vamos a tener clases, ¿sí? El horario de clases se llama tutorías presenciales y el horario, es decir, va a haber unas tutorías no presenciales en las que es decir, ya no damos tema de clase, sino más bien solamente respondemos a las preguntas que cada uno tenga. Ahora, como estamos con la situación de la conexión solamente vía internet,
Pues vamos a fijar horarios con ustedes mismos en los que ustedes tengan la posibilidad de ponerse en contacto conmigo para cualquier situación, para cualquier duda. Sobre todo en caso de que haya algún problema con las tareas, con las pruebas, cualquier situación. De todas formas, inclusive como les dije, la clase está siendo grabada y se va a ser subida a la plataforma, ¿correcto? En esta misma plataforma, por ejemplo, nosotros tenemos cada una de estas pestañas, ¿sí? Ustedes se fijan, ustedes solamente deben tener acceso a la pestaña que dice semana 0 y semana 1. Las otras semanas todavía les voy a ir activando en dependencia de cómo vayamos avanzando en las clases, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, voy a cambiar la semana 0. En la semana 0, en la sección enlaces y documentos o en la sección actividades interactivas, sobre todo en esta sección, se van a colocar el enlace de los videos grabados de la clase dada, ¿correcto? Entonces terminamos la clase y 10 minutos después ya va a estar subida al internet, posiblemente o máximo 30 minutos después ya tienen el enlace para que puedan volver a revisar la clase dada, ¿sí? Entonces en ese aspecto realmente tenemos mucha facilidad en cuestiones de cada uno de los temas de clase. Porque si existe alguna duda o lo que sea, ustedes pueden retroceder al video cada vez que quieran o pueden repetirlo las veces que quieran. Entonces, es una manera inclusive mucho más sencilla de tomar las clases, ¿correcto? De todas maneras, como les dije, si hay dudas, si hay preguntas, eso vamos a irlos resolviendo en la misma clase o incluso en las secciones de tutorías no presenciales. De la misma manera, les informo ahorita mismo que incluso las tutorías van a ser grabadas. Todas las tutorías que tengamos serán grabadas, sobre todo por evidencia, ¿sí? Para mí eso constituye una evidencia del trabajo que voy realizando día a día y clase a clase. Yo tengo una evaluación, a mí me evalúan, incluso vamos por ahí. Ustedes tienen que realizarme 2 evaluaciones en el semestre, una a la mitad y la otra al final. Entonces, eh, tuve un pequeño problema el semestre anterior, porque existen muchachos, existen personas que esperan a resolver sus problemas con las autoridades superiores. Por favor, yo les recomiendo no hacer eso. Obviamente, si yo no les presto atención, no les doy apertura a realizar preguntas, a cambiar inclusive la metodología o lo que sea, solo en esas circunstancias, por favor, vayan con las autoridades, ¿sí? De lo contrario, díganmelo a mí, solucionamos los problemas conmigo, inclusive no dejemos que eso sea un problema, ¿sí? Es decir, aquí tenemos todas las facilidades que sean necesarias para que ustedes salgan bien en la asignatura y no tengan ningún tipo de problema. Como les acabo de indicar, tenemos plataforma, tenemos video, tenemos clases grabadas, tenemos clases semipresenciales, perdón, no presenciales, que son tutorías extras, es decir, todo lo que usted necesite, ¿sí? También tenemos bibliografía, yo les voy a ir subiendo, mejor dicho, máximo hasta el día miércoles, de ser posible, yo ya les subo incluso antes, la bibliografía principal con la cual vayamos a trabajar y estará subida justamente aquí, ¿sí? Yo voy a cambiarle este pequeño temita que dice sílabo y aquí mismo va a estar sílabo y bibliografía principal. Aún así, me gusta en este caso, al estar de forma virtual, me gusta que se pueda realizar una clase bastante didáctica, por lo cual en internet ustedes pueden encontrar un sinnúmero de videos, pero en la mayoría de casos yo hago un resumen de videos en los cuales se expresan directamente los temas que corresponden a cada clase y serán subidas asimismo en la sección enlaces y documentos, ¿correcto?
Entonces, en esta sección, si se fijan, aquí estaba la clase del día de hoy. Ustedes solamente ingresan ahí y ya podían estar en esta clase. Y además van a ir teniendo hacia abajo toda la documentación adicional a la bibliografía principal, ¿sí? Sobre todo yo les voy subiendo videos y ustedes tienen que darse un tiempito. En la modalidad en la cual ustedes están estudiando justo ahora, pues realmente representa un esfuerzo bastante arduo de parte de el estudiante. Mm, Eso no significa que el docente también se reste importancia, ¿no? Es decir, la dificultad también es para el docente, pues solamente recibimos una sola clase a la semana y eso es, y son solamente 2 horas. Es decir, nuestro reto es bastante grande, pero vamos a salir bien, ¿sí? Ya vamos a seguir explicando esta pestaña de semana cero. ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Puede activar su audio, su video y puede realizar la pregunta respectiva. No, Inge, todo correcto, todo está entendido. Ya, listo. No, ingeniero, gracias, todo correcto. Ya, ok. Todo- Bien. Continuamos entonces. Bien, aquí tenemos, después de este encabezado, tenemos cartelera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo les había colocado a los que podían ingresar ya o se habían matriculado ya a la plataforma virtual, les había indicado dónde debe dirigirse, ¿sí? Es decir, esta cartelera va a ser una sección de información, pero muy general, ¿correcto? Por ejemplo, si sucede algo con la clase, es decir, digamos, ¿no? Por alguna razón, por alguna cuestión, la siguiente clase no se va a dar, aquí se avisa, ¿correcto? Sin embargo, en cada una de las pestañas, al final también tenemos, todavía me falta incorporarle, eso ya le pongo el día de mañana, o más tarde incluso, una sección en la que dice importante. En esa sección importante, en cambio, se irá explicando o se irá dando alguna especie de guía para la clase específicamente, ¿correcto? Entonces, esto va a ser una forma de comunicarnos con temas generales de la universidad, ¿correcto? Y temas de la clase en cada una de las pestañas. Bien, aquí tenemos como una presentación, una introducción a la asignatura, pues dice lo siguiente, pueden leerlo: matemática superior es una asignatura de base necesaria para comprender las asignaturas de la especialidad. Sí, es muy importante en este aspecto tomar en cuenta que realmente todas las asignaturas que están sobre la carrera constituyen una aplicación de las matemáticas. Por lo tanto, es muy importante tener una base de conocimientos sólidos respecto a los temas que se van a tratar. Como les había indicado, aún así, el reto que tenemos por ser una modalidad de estudio distinta, no es presencial, entonces yo lo que voy a tomar en cuenta en esta situación es que voy a tratar de resumirles. En la clase se dará la explicación del procedimiento, se dará un resumen y se les brindará las herramientas específicas de lo que ustedes deben conocer de cada tema. Realmente los temas de matemática son muy amplios y además, inclusive, ¿no? Cuando ya ustedes estén en la carrera, pues irán nuevamente revisando poco a poco algunos términos dentro de las matemáticas. Entonces, al menos lo que nuestro objetivo como asignatura es que puedan recordar o profundizar en la base de las matemáticas, ¿sí? Por lo tanto, las matemáticas serán dirigidas o direccionadas al contenido de la asignatura más que a otro tipo de cuestiones. Es decir, en el colegio, digamos, quizás extrauniversitarios,
las matemáticas se dan de manera general. Entonces, en este caso, en cambio, vamos a dirigirle a la carrera. En la mayoría de casos yo iré haciendo inclusive referencias a las partes de la carrera, de la ingeniería, en las cuales van a utilizar las secciones de matemáticas, ¿correcto? Entonces, en esta asignatura se abordará temas referentes al cálculo diferencial e integral, es decir, vamos a estar sobre todo con derivadas integrales, variables complejas, ecuaciones diferenciales y matemática avanzada. Ya les había indicado, en esta sección se encuentra ya el sílabus, pero también se le va a incorporar la bibliografía principal, sobre todo la digital, ¿no? Y alguna que otra guía en la que se pueda encontrar también en bibliografía física, pero por ahora, como estamos en esta modalidad virtual, pues nos interesa más la bibliografía digital, ¿ok? Entonces, tenemos otra sección más que es la de información. Aquí realmente es la información de la asignatura, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a darle la siguiente. eh, Esto está aquí. Las siguientes indicaciones. Bien, esta va a ser la forma de evaluar, ¿no? El semestre completo, el curso completo, se separan en 2 parciales. Por lo tanto, hasta la primera mitad del semestre, del curso completo, tendremos una evaluación de seguimiento y una evaluación final de la parcial, es decir, se le llama evaluación parcial, ¿correcto? De la misma manera, en la segunda mitad tendremos otras 2 evaluaciones. Entonces, hay que tomar en cuenta que las notas son en seguimiento, representan el 60% total de la nota de la asignatura. Y eso significa que las evaluaciones, en cambio, representan el 40%. Por eso es que en esta parte ustedes pueden darse cuenta, el seguimiento 1 valdrá el 30% de la nota, es decir, esto está tomado en cuenta como si la primera mitad tienen el 50% de la nota y la segunda mitad el otro 50%, ¿correcto? Pero las notas se suben sobre 10, es decir, los 5 puntos de la nota total será realizada con una regla de 3 y eso corresponderá a 10. Entonces, todas las tareas, todas las pruebas que demos, los trabajos serán calificados sobre 10. Pero al final se hace una regla de 3 y ya sacamos el 30% para seguimiento y el 20% para la evaluación. Ahora, en este aspecto, en seguimiento, nosotros vamos a realizar un sinnúmero de tareas, sobre todo la modalidad en la que se encuentran ustedes, pues, como les había indicado, se da para que se les envíe tarea suficiente para que refuercen el conocimiento y el contenido, ¿sí? De mis experiencias como estudiante, pues, me gusta enviar tareas de lo que se hace en la clase, ¿sí? Más no como antes sucedía, nos enseñaban a sumar y nos enviaban tarea de multiplicar, ¿correcto? Entonces, en este aspecto, de todas maneras, si algo me falla, pues de la misma manera estoy abierto a escuchar cualquier sugerencia o cualquier comentario, ¿sí? Eh, entonces, el objetivo de las tareas que se les envía, pues, serán refuerzo, como dijimos, del contenido que se dé en cada una de las clases, ¿sí? Eso significa que en algo va a cambiar, obviamente, no va a ser solamente cambiar números y hacer lo mismo, sino más bien el razonamiento. A mí me interesa que puedan razonar e interpretar las ecuaciones matemáticas, ¿sí? Sobre todo eso, interpretar cada una de las expresiones matemáticas. De manera que cuando a usted se le presenta una ecuación, usted sepa o
se le venga a su cabeza la imagen o la representación de lo que la expresión significa, ¿correcto? Entonces, como tareas, pues nosotros vamos a tener ejercicios, vamos a tener proyectos. A mí me gusta hacer proyectos, pero pediré bastante ayuda de parte de ustedes también. A mí me interesa que ustedes hagan algo que les agrade a ustedes, algo que les gusta. Por lo tanto, yo pido las sugerencias suyas, ¿no? Entonces, yo no impongo temas de trabajo. Usted es el que con su entusiasmo genera su propio conocimiento, ¿correcto? Entonces, esa es más o menos mi forma de proceder en la asignatura. Igual para la segunda parcial, bueno, las evaluaciones, obviamente las evaluaciones sí, tienen que ser específicamente del contenido y de forma escrita o virtual, ¿sí? Podemos realizar algunas evaluaciones en la misma plataforma, en las cuales vamos a tener los siguientes aspectos, ¿sí? Esto tomarán nota o no sé, acuérdense de esta clase, ¿correcto? Em, en dependencia de la dificultad de las preguntas, en la mayoría de casos he considerado que máximo por cada una de las preguntas se deben demorar 3 minutos, ¿correcto? Entonces, y en la mayoría de casos he realizado exámenes en los cuales ustedes contestan una y pasan a la siguiente sin poder tener la posibilidad de regresar a la pregunta no contestada. Entonces, de la misma manera, yo voy actuando en dependencia del avance de ustedes, ¿sí? Por lo tanto, a mí me interesa mucho que ustedes participen en cada una de las clases. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo veo que participan, veo que sí están revisando, entregan las tareas en la fecha indicada, son puntuales, es decir, veo cómo ustedes se comportan en la asignatura, inclusive, depende de eso, quizás no les tome una evaluación escrita, sino que lo reemplazamos con un proyecto, lo reemplazamos con alguna otra forma de evaluar, ¿sí? Entonces, como les indico, todo dependerá de la participación que ustedes tengan en la asignatura. Como les había indicado, si a ustedes les interesa algún tema específico, poder revisarlo, leer, entenderlo, pues por mí incluso eso puede ser su evaluación parcial sin dar ningún examen. Entonces, esto es importante, al menos conmigo, ¿no? En mi asignatura. Y finalmente, pues tenemos el examen complementario, en el que si usted no pudo obtener el puntaje mínimo, que es de 7 puntos, tiene la posibilidad de rendir un examen final, ¿no? Un examen adicional. Entonces, sin embargo, usted solamente eh, puede realizar esto realizando eh, el procedimiento específico, comprando un derecho de examen. Eso también casi me olvido. Em, las personas que no puedan asistir a la clase, ¿sí? Tienen que realizar un procedimiento en el SIGE, un procedimiento virtual igual, que justifique su falta, ¿ok? Para el cual ustedes necesitan, no sé, en dependencia, ¿no? Si no puedo asistir por un problema de salud, pues entonces tiene que tener su certificado correspondiente o en dependencia de por qué falte, pues su correspondiente justificación. Y con ello usted ingresa al SIGE y ahí puede realizar ese procedimiento. Tienen un máximo de 7 días, pero se recomienda realizarlo lo más pronto posible, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en evaluaciones. En evaluaciones parciales, tienen que realizar el procedimiento lo más pronto posible, quizás de ser posible, máximo hasta el- los 2 días después, ¿sí? Entonces, máximo 2 días después para que el procedimiento tenga tiempo de ser aceptado y tenga tiempo de ser procesado por las autoridades correspondientes y se le pueda tomar nuevamente las evaluaciones.
Asimismo, por otro lado, si usted faltó, pues obviamente tienen la clase grabada, pueden visualizarlo, incluso quizás usted me diga, ¿no? Yo ya lo vi, ya me igualé en la clase, bórreme la falta, no se puede, ¿correcto? No se puede borrar la falta, por lo tanto hay que permanecer en la clase, hay que asistir a la clase, ¿ok? Em, Eso respecto a estas situaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? No, ingeniero, todo está muy claro. Muchas gracias. Todo Ya, claro. chévere. Todo claro, Inge. Muchas gracias. Ya. Bien, entonces vamos a continuar revisando esta plataforma. En esta sección, en la sección de comunicación, eh, tenemos la posibilidad de conectarnos vía chat, vía algún foro, ¿correcto? Sin embargo, casi no lo he utilizado porque es mucho más sencillo tener una interacción directa por otros medios, ¿correcto? Por ejemplo, aquí el chat es bastante rudimentario, entonces no es posible eh, poder contestarle a una persona de forma sencilla, de forma rápida. Realmente estos chats son una especie de correos de emails de manera un poquito más sincronizada que el email, pero tampoco llega a un nivel como de chat real en tiempo real, ¿correcto? Entonces, como yo les había indicado, realmente la forma de comunicarnos va a ser vía, y si quieren, incluso aquí creo que tienen, me parece, mi número de teléfono. No les puse, pero ya les pongo, ¿correcto? Ya les voy a poner mi número de teléfono. Podemos comunicarnos vía WhatsApp, pero solamente con indicaciones rápidas o genéricas. En caso de que sea necesario alguna indicación mucho más detallada, pues nos enlazamos vía Zoom y hacemos una tutoría no presencial, ¿correcto? Entonces esa va a ser la forma en la cual nos comuniquemos. Pasemos a la pestaña Semana Cero. En cada una de las semanas, en cada una de las clases, ustedes van a tener una estructura similar a esta, ¿correcto? Entonces tenemos el tema que se va a tratar. eh, de todas maneras, inclusive les voy a dar a conocer el sílabus. Vamos a empezar por ahí. Déjenme buscarle. Ok. Bien, vamos a darles una perspectiva del sílabus antes de continuar con la plataforma. Fíjense, nosotros tenemos 4 secciones dentro del sílabus, ¿sí? Es la planificación que se tiene para la asignatura. Entonces, como tenemos 2 parciales, el semestre se separa en 2 parciales. Los 2 primeros temas, el punto 1 y 2, van a corresponder obviamente a la primera parte, a la primera parcial, y el 3 y el 4 van a corresponder a la segunda sección o a la segunda parte del semestre. Eh, Fíjense, nosotros tenemos un tema genérico, que es aquí en este caso vamos a empezar con cálculo diferencial. Ese va a corresponder a nosotros el tema, ¿sí? El tema que se encuentre en la, en la plataforma, en este espacio de aquí. El tema va a ser el nombre de la sección general del sílabus. Y voy a ir colocándoles en la parte de abajo el subtema o los contenidos, ¿sí? Entonces, en algunas circunstancias tenemos subtemas, en otras pues tenemos
contenidos, perdón. Entonces, yo les iré colocando paulatinamente esos contenidos, ¿sí? De todas maneras, como les había indicado, ustedes van a tener bastante información en caso de que falten a una de las clases, simplemente pueden igualarse, inclusive las pruebas, en esta situación no les había comentado, las tareas y las pruebas están destinadas para, por ejemplo, máximo 6 días de entrega, ¿sí? Obviamente la dificultad no va a ser para 6 días de trabajo total, ¿no? Sino que se hará una dificultad, por ejemplo, eh, para 4 horas máximo por cada clase, pero ustedes tienen tiempo para poder subirlo eso en un plazo de 6 días, en dependencia de cómo sea la tarea, pero en la mayoría de casos van a tener 6 días, ¿correcto? Y lo mismo va a suceder con las pruebas en la plataforma. La prueba siempre va a ser avisada con antelación, con una semana de ser posible, mínimo con una semana de antelación y en caso de que sea posible, inclusive con más tiempo. ¿Eso qué significa? Que usted ya sabe, aunque falte a una de las clases, sabe cuándo vamos a dar una prueba. Y si faltó o lo que sea, yo no le voy a negar la entrada a la evaluación. Usted puede ingresar, igualarse en las clases, ingresar y rendir la prueba sin ningún problema, ¿correcto? Realmente las instrucciones que nosotros tenemos como docentes es que si faltó justo el día de la prueba, por ejemplo, usted tiene que hacer un procedimiento, tiene que hacer la justificación y todo eso. Pero como va a ser virtual, es mucho más sencillo de que usted sabe que no va a va a faltar a la clase, pero ya está asignada la evaluación. Usted ingresa sin ningún problema y da la prueba, ¿sí? En ese aspecto yo no me hago más bien ningún problema con ustedes. Yo les tomo las pruebas a todos los que sean, a todos los que estén matriculados legalmente, obvio, eso sí, en esa parte sí, ¿no? Entonces, esas cuestiones. Entonces, nada más. Vamos a tener como distribución como primer tema cálculo diferencial. Aquí nosotros vamos a ver los conceptos básicos que generan el cálculo, ¿correcto? Es decir, vamos a empezar desde los conceptos de límites, continuidad. Vamos a ver las utilidades de estos conceptos, que son cuando matemáticamente la recta tangente y la derivada, ¿sí? En lo posterior veremos el significado de la derivada dentro de la asignatura o dentro de temas prácticos en los que se pueda entender el concepto más que el procedimiento, ¿sí? Vamos a ver qué son las derivadas, cálculos con derivadas, sucesivamente. Luego, en una segunda parte, vamos a ver el cálculo integral, es decir, una vez que ya usted domine la derivación, vamos a continuar con integrales. Entonces, vamos a tener integrales indefinidas, vamos a tener metodologías de integración, hay distintas formas de realizar ese procedimiento, eh, y otros cálculos más con integración, ¿correcto? Y luego vamos a adentrarnos en las ecuaciones diferenciales. En este aspecto, si se fijan, tenemos diferentes tipos de metodologías también de desarrollo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y luego, como último tema, tenemos la matemática avanzada, en los cuales vemos números complejos y algunas transformadas, ¿sí? Quizás mucho de esto ya ustedes ya lo hayan visto, por ejemplo, números complejos ya se ve en, eh, en la educación secundaria. Sin embargo, pues aquí nosotros vamos a reforzarlo, ¿sí? Lo que sí me interesaría es que, por favor, en toda la asignatura se pone bastante en práctica álgebra. Por lo tanto, hay que realizar una pequeña revisión. Por favor, dense ustedes el tiempo en esta semana de revisar álgebra, sobre todo los métodos de cálculo algebraico, ecuaciones lineales básicas, tenemos funciones, es decir,
por lo menos en los conceptos básicos de esas operaciones y las gráficas principales, ¿correcto? Sí, acuérdense, cada función que nos generaba una forma geométrica en el espacio o en el plano. Eso hay que revisarlo, hay que recordarlo, ¿sí? Dense un tiempo en esta semana de poder revisar. Y esa va a ser la tarea del día de hoy, de esta clase, para la siguiente semana. Obviamente, como estamos en semana cero, la tarea no va a ser calificada, pero hay que revisar, ¿sí? De esa manera está distribuida la asignatura. Pueden ustedes, ya tienen ahí mismo el sílabus, pueden descargarlo. Y más a continuación, tienen ya alguna bibliografía implementada. Pueden también ir y revisar. Y más abajo ustedes tienen la distribución de temas por semanas, ¿sí? Entonces ahí tenemos toda la distribución de semanas y además con las actividades y los objetivos de cada una de las clases. Obviamente esto es una planificación, recuerden, no siempre la planificación sale tal cual, entonces, como les había indicado, iremos haciendo algunos pequeños cambios en dependencia del alcance que tengamos en las clases, ¿correcto? Entonces posiblemente cambie, pero ya es una referencia de las actividades que haremos y de las evaluaciones que vayamos a tener, ¿correcto? Los objetivos de cada una de las clases. Eso respecto al sílabus. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran acotar en esta sección? Ingeniero, buenas tardes, disculpe. Aquí tenemos unos enlaces y documentos de la semana 1, teoría sobre límites y ejercicios. Eso es lo que nos podría ayudar esta semana que nos menciona que tenemos que estudiar o algo así. En la sección, ya le vamos a ver. ¿En dónde estamos? ¿En la semana 1? Sí, en la semana 1 tiene usted ya unos enlaces ya sobre teoría de límites y todo eso. Eso es lo que nos manda a estudiar. Ah, no. Yo aquí les voy a poner. No, todavía no empezamos con tema de la asignatura. Entonces, una vez dada la clase, se revisará los contenidos o se les enviará a revisar los contenidos más a profundidad. En este caso, yo aquí les voy a colocar, a ver, ya les voy esto se puede hacer rapidito, de una vez. Mm, Entonces, aquí, hay que revisar álgebra. Dentro de esto son los 8 casos, realmente son 12 según el álgebra que ustedes vayan a utilizar. Son 8 casos especiales de factoreo, por ejemplo. Tenemos funciones. Aquí funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas, entre otras, ¿no? Tenemos
dentro de gráficas, no recuerdo cómo se especifica el nombre, pero las gráficas, es decir, la, eh, la geometría de cada una de estas funciones, ¿correcto? No solamente la matemática, sino también la geometría. Tenemos también propiedades de las operaciones. Tenemos, creo que hasta ahí, eso. Aquí, ¿sí? Generalmente las indicaciones se les va a colocar en esta sección. Ah, exacto, aquí está. Aquí en la sección actividades interactivas es donde se va a subir los videos de cada clase. Una vez que se da la clase, ustedes pueden venir a la sección enlaces y documentos, revisar la información. Una vez que tiene ya el conocimiento de los temas, venimos a la sección actividades que debe realizar. Aquí se van a encontrar siempre las indicaciones de lo que debe hacer, es decir, aquí estará la indicación de las tareas y además, y luego con ello usted realiza la evaluación, ¿sí? Entonces, para mí, la evaluación puede tomar distintas formas. Pudiera ser una evaluación escrita, es decir, preguntas, usted va resolviendo y ya, o como les había indicado, pueden ser pequeños proyectos. Entonces, lo que se envíe de tarea, la evaluación será acá, ¿sí? Es decir, hay que quitarnos la idea de que la evaluación siempre es saque una hoja y copie las preguntas y responda, ¿correcto? Es decir, la evaluación es de manera general la forma en la cual yo reviso que, es decir, yo busco eh, las constancias de que usted haya recibido la clase, haya leído los documentos y además que haya hecho la tarea especificada, ¿sí? Eso para mí se denomina evaluación. Por lo tanto, puede ser de cualquier tipo esa evaluación, ¿sí? Si solo se manda una tarea, se dice aquí que haga una tarea y tiene que, por ejemplo, resolver un ejercicio, entonces la evaluación será la subida del ejercicio en la sección de evaluación, ¿correcto? Esa es más o menos ya la estructura que tendremos en cada una de las clases. Y como les indico, esta tarea que yo hoy les indico es revisión de temas anteriores como prerequisitos de la asignatura, ¿sí? Entonces hay que revisar álgebra, funciones, gráficas de funciones y propiedades de las operaciones. Eh, Existen muchas herramientas para que podamos ayudarnos en la elaboración de la clase, sobre todo para poder observar algunas características. Sin embargo, ya como ustedes están adentrándose en la carrera de telecomunicaciones, me interesaría que empiecen a utilizar elementos o herramientas que se vayan a utilizar posteriormente en la carrera. Entonces,
yo les recomiendo, por favor, aprender, inclusive en horario de tutoría no presencial, podemos dar algunas clasecitas, aprender el lenguaje de programación de MATLAB, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar MATLAB. Yo sé que existen software mucho más sencillos a la hora de solucionar problemas matemáticos, pero como les indico, la idea es que ya se adentren al contenido de la carrera. Y en la carrera, sobre todo conmigo mismo, en asignaturas de la carrera, pues van a recibir tareas en las cuales no se pueda realizar en otro tipo de software que no sea MATLAB. Y no soy el único, obviamente. Casi muchos de los compañeros utilizamos MATLAB para todo tipo de simulaciones. Y en internet ustedes pueden encontrar todo lo que usted quiera de tutorías, ¿sí? Tutoriales, documentación, todo lo que usted quiera. Inclusive mucha documentación o videos que le enseñan desde cero, ¿sí? Desde conceptos generales. Como les indico, de todas maneras podemos hacer alguna sesión no presencial en la que se pueda dar incluso alguna introducción al lenguaje de programación. Ahora, eh, el lenguaje, mejor dicho, la plataforma MATLAB tiene un lenguaje propio, ¿sí? Por eso se le llama lenguaje de MATLAB. Realmente el lenguaje de programación se corresponde con otros lenguajes en los que él se basa. Y sobre todo es lenguaje C y C++. Tiene unas variaciones, no es un lenguaje C o C++ puro, tiene algunas variaciones y eso es lo que hay que tratar de comprenderlo. Sin embargo, ya muchos de ustedes quizás tengan alguna base de programación. Si con que ustedes ya sepan programación en C y C++, MATLAB se les va a hacer mucho más sencillo, ¿sí? En ese caso, pueden empezar ustedes aprendiendo las bases del lenguaje C y C++, que igual en Internet hay muchos tutoriales de esa programación. Entonces, lo que les iba a comentar es que hay una plataforma muy similar que es casi un 99% igual a MATLAB, incluso en la estructura funcional. Bueno, voy a presentarles de una vez, ¿no? Aquí tenemos nosotros, veamos, esperemos no tener problemas. De una vez para hacerles una introducción al software que vayamos a utilizar. Eso es. Esta es la plataforma MATLAB. Para quienes no hayan interactuado con ella. Les comento mientras tanto, ¿no? Se demora bastante porque realmente es una plataforma de pago y está casi totalmente hecha para aprenderla de una forma sencilla, de una forma fácil, ¿sí? Pero eso, o sea, tiene una ventaja y además tiene una desventaja. La ventaja es que como para iniciar está bastante bien porque se le puede comprender. Pero cuando ya lleguemos a las asignaturas de la carrera, pues la forma fácil que nos presenta MATLAB no es suficiente como para poder trabajarlo al 100%. Entonces, hay que aprender la forma de programar, ¿sí? La programación. Entonces, aquí tenemos, les presento la plataforma. Vamos a cerrar esto. Bien. Vamos a hacer rapidito un script. ¿Sí? Esto es programación. Entonces, hay diferentes formas de trabajar, ¿sí? Si ustedes utilizan MATLAB, en la parte superior, ustedes tienen todas las herramientas de manejo del lenguaje. En la parte izquierda, en esta sección, nosotros tenemos en cambio el explorador de documentos. Solamente esta pequeña sección es un explorador de documentos.
En esta otra sección es donde nosotros vamos a ver el procedimiento que hace internamente el lenguaje de programación. Aquí en esta sección nosotros vamos a programar lo que deseemos y acá vamos a ver los resultados de la programación. Por ejemplo, si yo quiero poner de una manera sencilla, rapidito, ¿no? 2 más 2, ¿sí? Yo quiero, lo ejecuto y, por ejemplo, obviamente esto como primer paso es que hay que guardarlo. Vamos a llamarle suma. Ese es. Bien. Y si se fijan, ¿qué es lo que está haciendo? Pues solamente está sumando, ¿correcto? Es decir, es una especie, inicialmente es una especie de calculadora sencilla, una calculadora fácil, pero tiene unas ventajas bastante grandes. Aquí nosotros podemos ingresar funciones, igual, por ejemplo, vamos a hacer una función sencillita y rápida. ¿Quién me puede decir la función de una recta? La ecuación de una recta. 2x más 3. Ya, Y igual a chévere. 2x más 3. Listo, vamos a ponerle y igual a 2x más 3. En este aspecto hay que hacer las siguientes consideraciones. Aquí el lenguaje no reconoce este 2x como que fuera 2x, ¿correcto? Es decir, nos va a dar un error. Para que nos reconozca debemos poner un porque es 2 por x, ¿sí? Esa es la forma real. Y generalmente hay que terminarlo con un punto y coma. Aquí está, ¿ya? Ahora, para que no se evalúe hay que darle valores a la función. Entonces yo tengo que darle valores a x. Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo que x es igual a 5? Tal como en el lenguaje de programación de C, es que se utiliza el punto y coma. Aquí tiene un significado distinto, ¿no? Pero también funciona. Entonces, lo que va a hacer es evaluar y me va a dar un resultado. No me está dando resultado. Ya. Aquí está. Quitamos el punto y coma. Y me dice, ahí está, ¿correcto? Entonces, aquí el punto y coma tiene un significado, como les había dicho, un poquito distinto al del lenguaje de programación en C, ¿sí? Aquí el punto y coma me dice, muestre el valor de la variable o no muestre. Si se encuentra, dice no muestre. Si no se encuentra, dice muestre, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Evaluamos rapidito. Asimismo, podemos hacer una gráfica de forma fácil y sencilla, simplemente dándole valores a la variable. Vamos a cambiar esto de acá. Y de forma rápida, si se fijan, inclusive nos da una ayuda. Y ahora ejecutamos. Ya, miren, aquí está, ¿sí? Miren, así de sencillo y así de rápido obtuvimos la ecuación. Eso es.
¿Qué es lo que está haciendo el procesador matemático? Primero me dice, le estoy dando valores distintos a x, es decir, hace rato le dije que x era igual a 3, pero si ahora le digo que x tome valores que vayan desde menos 2 hasta 2 con saltos de 0,3, entonces va tomando esos valores y va evaluando en la función. Esa función, como le quité el punto y coma, significa que me dice, muéstrame cada resultado de las evaluaciones de esa expresión. Entonces aquí me va enviando cada uno de sus resultados parciales. Y en lo posterior yo le digo, grafícame, es decir, con plot, grafícame cada uno de los resultados y aquí obtenemos la gráfica que me indica. Si se fijan, en 3 líneas de código ya tenemos la ecuación graficada, ¿sí? Entonces, así de sencillo es este lenguaje. Obviamente hay que darle un tiempito para poder aprenderlo, eh, pero lo iremos haciendo poco a poco, ¿sí? Sobre todo en las primeras expresiones matemáticas, nos interesa que vayamos solucionando despacio, por lo tanto, no nos vamos a meter a aprender el lenguaje con una profundidad exagerada. Entonces, ¿qué es lo que podemos revisar de este lenguaje de programación? Esto, es decir, cómo poner una función, cómo graficar con diferentes colores, cómo poner diferentes gráficas en una sola ventana, en ventanas distintas, es decir, trate de visualizar esa parte más que otras, ¿correcto? Entonces, cuando usted vaya a revisar el lenguaje de programación. Eso respecto a este lenguaje. Ahora, les había indicado que es un lenguaje de pago y eh, pesa alrededor de 19 gigas, ¿sí? Ustedes pueden, bueno, no debería decirles, además que estamos grabando, pueden encontrar cracks, pero ustedes saben que no se recomienda, ¿correcto? Sobre todo porque en la mayoría de casos los cracks son herramientas de hackeo que muchas personas hacen. Sin embargo, pues por la necesidad a veces se hace, ¿no? Sin embargo, yo les recomiendo, para que no tengan esa dificultad, otro programa que es de código abierto y que se denomina Octave. Entonces, vamos a ver por acá. Y si se dan cuenta, es el mismo lenguaje, inclusive la compatibilidad es casi del 100%, ¿sí? Y además la plataforma es algo similar. Fíjense, tenemos las mismas secciones, solo que la forma, la interfaz no es similar, ¿sí? Entonces, pero tenemos lo mismo. Aquí tenemos la sección de explorador de archivos. Acá tenemos los procedimientos que hace internamente el programa, el lenguaje de programación. Aquí tenemos nuestro script, nuestro lenguaje o nuestra programación. Y por acá tenemos las evaluaciones, los resultados. Aquí igualito, todas las mismas líneas que hicimos en el programa anterior, podemos ejecutarlo con el mismo resultado. Y vamos a ver si eso es cierto. Debería ser cierto. Vamos a abrir se llama script. Aquí está. Lo abrimos. Lo ejecutamos. Aquí también tienen este no es este aquí. Aquí también tienen todos los iconos, solo que se ve de forma distinta. Y si se fijan, salió lo mismo, los mismos resultados matemáticos y la misma gráfica, ¿correcto? Es decir, el lenguaje es el mismo. En Internet ustedes no van a encontrar tutoriales, muchos tutoriales de Octave, pero sí de MATLAB. Eso, como acabamos de ver, la compatibilidad es casi del 100%, entonces todo lo que aprendan en MATLAB les va a servir en Octave. ¿Sí? Entonces, este lenguaje, este programa, este lenguaje de programación es de código abierto. Usted se puede conseguir en Internet, lo puede descargar. Esto, a diferencia de MATLAB, que pesa 19 gigas, pesa alrededor de 800 megabytes y es mucho mejor, mucho más liviano. Puede ocupar cualquier dispositivo, cualquier computadora
de recursos bajos, a diferencia de MATLAB. MATLAB necesita una computadora de altos recursos y aquí usted puede hacer el mismo trabajo, ¿sí? Esto no tiene licencia, es gratuito, puede descargarse sin ningún problema. Lo mismo, hay algunas consideraciones que hay que revisarlas por si tienen algún problema. Yo estoy dispuesto también a darles cualquier tipo de ayuda en este programa. Pero por favor, revisen cómo utilizar expresiones matemáticas dentro de este software, ¿correcto? Entonces, hasta ahí tenemos la herramienta que se va a utilizar en la asignatura y en otras asignaturas posteriores en la carrera, ¿sí? Es muy poderoso el software. Ustedes no se imaginan, inclusive pueden, si quieren, aquí vamos a hacer, por ejemplo, en vez de esto, vamos a hacer un seno de, Ingeniero, disculpe una pregunta. dígame. La universidad no tiene la licencia para poder que nos proporcionen de MATLAB. No nos proporcionan la licencia, pero algunos docentes estamos en un proyecto de poder implementar un mini laboratorio en el que sí estamos tratando de pedir algunas licencias, pero por ahora no. Por ahora no. Ah, ya, perfecto. Sí, porque Ajá. Octavio no está familiarizado, pues, más que todo por eso. Por la parte de MATLAB se podría decir, se familiariza más para la carrera que uno necesita. Ah, Pero como les indico, es lo mismo, realmente es lo mismo. Yo, sobre todo en mis clases, en mi asignatura, yo les pido en Octave, yo no les pido en MATLAB, porque como docente no les puedo obligar a comprar una licencia. Obviamente, yo sé que existen cracks, ¿no? Pero por esa misma situación, yo les pido en Octave, en Octave. Entonces, y como le indico, es el mismo lenguaje de programación, no hay ningún cambio distinto. ¿Sí? Entonces, todo lo ya, que usted, perfecto. ajá, dígame, Muchas gracias. ya, eso, sino que, como les decía, por el tipo de licencia, pues eh, toca ayudarnos con esto, ¿no? Y además que tiene las mismas posibilidades. Ah, sí, ahí estamos. Miren, entonces, fíjense, tenemos una señal de tipo seno. Si queremos verle más extenso, podemos cambiar aquí los valores. Vamos a darle desde 5 desde menos 5 hasta 5. Y ya tenemos la visualización. Inclusive se puede hacer animado el gráfico, se le puede animar como una especie de analizador de señales, ¿correcto? Es decir, es bastante poderoso el lenguaje de programación. Eso entonces, por favor, traten de ver también, iremos utilizando poco a poco en la asignatura. Ingeniero, Dígame. ¿y ese programa usted lo tiene, no nos puede facilitar o lo bajamos nomás? Es fácil de bajar. Octave es fácil, es sencillo de descargarse. Búsquenle con ese mismo nombre en Google y lo encuentran rapidito. ¿No tiene alguna versión o cualquiera es la misma? Sí, la última versión, ahí les descarga. Vamos a verle aquí. Miren, en gnu.org, software, Octave. Yo solo puse Octave y ya me sale. Aquí está la página oficial. Nos vamos a descargas o acá a descargas, donde usted quiera. Y aquí tenemos, ya sea para Linux, Mac, Windows, para lo que usted quiera. ¿Sí? Inclusive en esta página usted tiene la forma o le ayudan a instalar en caso de que tenga problemas, por ejemplo, en Linux o en cualquier otro sistema. Em, ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, para Windows, aquí tiene usted la última versión, se descarga sin ningún problema. ¿Sí? Y si se fijan, solo tiene 300 megabytes, ¿sí? Incluso menos de lo que yo les había indicado. 300 megabytes es nada realmente.
Ahora, aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Para que nos soporte a toda la gran cantidad a toda la capacidad que tiene MATLAB, hay que instalarle algunos, ¿dónde estamos? Paquetes adicionales, aunque no siempre. En Windows ya viene instalado por defecto. En otras plataformas hay que ir instalando uno por uno. Entonces le damos aquí en buscar paquetes y aquí tiene usted inclusive paquetes que le soportan Arduino y otras plataformas más. Aquí tiene usted de comunicaciones que muchos de ellos ya vienen instalados, preinstalados en la versión de Windows, ¿sí? Aquí usted tiene paquetes de todo realmente, ¿sí? Sí, fíjense, tenemos para análisis de imágenes, tenemos análisis de videos, tenemos control de instrumentos. Esto, por ejemplo, es para que usted se conecte a mediante el puerto RS de su computadora hacia un dispositivo externo. Puede comunicarse hacia el Arduino mismo. Acá esto le sirve para descargar la documentación en Excel, en otro tipo de extensiones. Sí, aquí miren, aquí tienen un paquete adicional para álgebra, que si no viene por defecto, lo descargan y solo le dan instalar, ¿sí? Y para otras aplicaciones mucho más complejas, acá tenemos programación paralela, eso es para, por ejemplo, programar en microcontroladores, y así sucesivamente, ¿sí? Aquí tienen un montón de paquetes que pueden descargarse para lo que ustedes quieran. Pueden ayudarse lo que ustedes quieran. Inclusive en cada uno de los paquetes, si se va, hay un repositorio o hay detalles. Si nos vamos a detalles, pues le dice de qué se trata y además posiblemente en caso de que tenga alguna dependencia de otro paquete, le dice de quién depende. Y por otro lado, aquí también le da la documentación y la referencia de las funciones. ¿Eso qué significa? Cuáles son las instrucciones de programación y además le dice para qué le sirve cada instrucción. ¿Sí? Es decir, aquí tiene usted completo el instructivo de aprendizaje. Vamos a ver, por ejemplo, las funciones básicas y como les indico en la plataforma, en la versión de Windows ya viene casi todo instalado, preinstalado, a menos que necesite algo específicamente. Entonces vamos a ver acá en señales, si se fijan, esto nos ayuda a graficar de una manera mucho más rápida y más sencilla las funciones y vamos a darle a referencia de funciones y aquí tienen todas las funciones que usted puede realizar y además le dice para qué le sirve. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ningún ingeniero, todo claro. Muchas gracias. Ya. De todas maneras, si quieren, yo ya les subo en la semana 0, que sería aquí, ese instalador. Pero de todas maneras pueden descargar sin problemas, ¿no? Pero igual ya les puedo subir. Muchas gracias. Ajá. ¿Alguna duda, alguna Muchas gracias, pregunta Eche. Por favor. respecto a la plataforma, respecto a algo? ¿Alguna pregunta? La plataforma en sí, ¿para qué tema sería más óptima? En cada una de las clases, en la sección inicial, vamos a estar con las clases, ¿sí? Es decir, aquí va a tener las clases y además que le debe llegar un aviso a su correo. Pero si de alguna manera no le llegó al correo, pues aquí va a tener. Y de ahí es realmente para la interacción en las clases. Usted puede tener acá todas las demás ayudas que se le puede proporcionar y además aquí va a tener las instrucciones de cada tarea enviada en esa clase, ¿sí? Y esa misma tarea enviada, como van a tener un tiempo para realizarlo, la van a subir aquí cuando sea suficiente. Y aquí se va a explicar la fecha
de subida de la tarea, o lo más recomendable va a ser aquí, ¿sí? Yo les indico creo que más claro en esta sección cuándo debe subirla, ¿sí? Es para eso la plataforma, no hay otro uso más que se le pueda dar, ¿sí? Creo que tienen también la posibilidad de revisar las notas, es decir, de las tareas que se suban, ustedes le dan ingresar ya cuando estén calificadas y también pueden ver sus notas, ¿sí? Directamente pueden visualizar ahí sus notas sin ningún problema para que no tengan dudas en los resultados que van obteniendo. Y como les dije, cualquier pregunta, cualquier duda, con tiempo y conmigo, ¿sí? Ya si usted mismo ve que ya no le pongo atención, pues entonces ahí sí, suba donde el inmediato superior y haga su queja correspondiente, ¿sí? Pero la idea es que todo se solucione con el docente, ¿correcto? Entonces en ese aspecto no, no hagamos algo que no debamos, eso nada más. ¿Preguntas, dudas? Si es que no hay dudas, si no hay preguntas, voy a tomarles lista, por favor. Acán, Presente. Caicedo, Calo, Vamos a bañar, apúrate. Camués, Presente, ingeniero. Catota, Presente, ingeniero. Chorros, Chuquimarca, Enrique Zambrano, Presente, ingeniero. Enríquez Lara, Presente, ingeniero. Liumin Kinga, Presente. Llanes, perdón, estoy Hualchico era, ¿no? Hualchico, Liumin Kinga, sí, ¿no? Sí, ingeniero, presente. Isayanes, Presente. Jumbo, Presente. ahora sí, Liuminkinga Pachacama, Presente, ingeniero. Logacho, Lucumi, Presente. Madrid, Presente, ingeniero. Maldonado, Presente, ingeniero. Martínez, Morales, Muso, Presente, ingeniero. Naranjo, Disculpe, presente Martínez, por favor. Naranjo, disculpe, Presente. Narváez, Presente. Núñez, Presente, ingeniero. Ortega, Presente, ingeniero. Pereira, Pineda, Presente. Ponce, Presente, ingeniero. Proaño, Presente. Quera, Presente, ingeniero. Tilca, Presente. Quinaloa, Presente. Sangucho, Presente. Silva, Presente. Pixe, Presente. Tixe, presente. sí, Vega, Presente. Veintimilla, Presente, ingeniero. Vizcarra, Presente, ingeniero. ¿alguien que no esté en la lista?
alguien que no se le haya nombrado. Por cierto, ¿no? Tenemos también un seguimiento en plataforma de cada una de las clases. Es necesario que elijan un representante para que pueda validar las clases que se van dando en la plataforma y además las asistencias también se van subiendo en plataforma, ¿correcto? Entonces yo ahorita termino la clase y máximo en 15 minutos ya tengo subidas las asistencias. Eso ustedes lo pueden revisar en la misma plataforma, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por el momento todo entendido. Chévere, ya muchachos. Correcto. Ingeniero, disculpe una Entonces, pregunta. dígame. En la parte de lo que es bibliografía, ¿qué libro vamos a utilizar? Yo ya les voy a buscar alguno bastante didáctico, ¿correcto? Pero realmente todo libro de matemática superior les va a servir. Es decir, lo que voy a hacer ahorita es tratar de seleccionar el que más sencillo de revisar sea, ¿no? Eso más que todo. De ahí no tengo todavía uno elegido. Realmente hay un sinnúmero de libros bibliográficos, pero en el sílabus ya tienen inclusive alguna referencia física, ¿correcto? Eso nada más. Pero Perfecto, muchas gracias. en la sección de sílabus ya van a tener esa documentación, ¿correcto? Ya van a tener los libros digitales. Eso, muchachos, entonces, si no tienen alguna otra pregunta, alguna duda, damos por terminado por esta clase. Al ser la primera era de introducción para poder conocernos y bueno, aunque todavía no les conozco, pero ya ojalá podamos vernos, ¿correcto? Entonces, yo les agradezco mucho. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, siempre estar puntuales en las reuniones virtuales, ¿sí? Les agradezco mucho. Hasta la próxima, señores. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Ya, hasta Muchas luego. gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias. Que les vaya Gracias, bien. ingeniero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ingeniero. Hasta luego. Que les vaya bien. Inge, no se olvide de poner el número de teléfono. Por si Ya. alguna consulta, por favor. Ahorita mismo les pongo eso. No se preocupen. Hace bien. Ya, hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.